Bienvenidos, gracias por estar aquí, a todos los que os habéis acercado a una presentación que es el más pesado y de compromiso de los actos culturales. No se da nada a cambio, ni hay música, y en fin, pero es una fiesta de palabras y vamos a intentar que esa fiesta transmita un poco del sentido y de la alegría. Yo cuento con los que están aquí, eso me da tranquilidad. Y también en el público, con gente inspiradora que espero que haga preguntas mordientes y nos saque adelante. Simplemente para empezar quería agradecer a la librería, a Lola Larumbe, que hoy no puede estar aquí, está en Oviedo en una entrega de premios, y pues que nos ceda esta cripta encantada con tantas voces que resuenan en el fondo y a la que es siempre un gusto volver. Y por supuesto a Andrés a mi derecha, un amigo y persona a la que admiro muchísimo, con unas facetas en todas las actividades culturales casi posibles, y autor de un libro, España Fea, del que ahora diré otra cosa. Y Ángela Segovia, muchas gracias, además, poeta que conocéis, autora además del último libro. Muchas veces nos ha sorprendido y maravillado, pero el último libro llega ya donde no se podía imaginar que se podía llegar, es decir, a unirnos al siglo de oro en la capacidad para sentir la naturaleza y los movimientos espirituales al unísono. Y eso se llamaba mística y parecía imposible que regresara, hasta el libro que presenta mañana. Y gracias a los dos, y yo espero, me gustaría, ahora intervendrán ellos, a ver qué dicen. Seguro que algo inteligente, pero no sé qué opinan del libro todavía, hasta que me lo digan. Pero yo quisiera que Paseo estuviera hermanado con estos dos últimos libros suyos, con Jara Morta, de Ángela, con esa visión de la naturaleza de una manera trascendente, y con esta visión inteligente de la conservación del patrimonio, que es España Fea, el último libro de Andrés, una piedra fundamental para el debate que necesitamos. Y le paso la palabra a Andrés. Muy bien, muchas gracias, Juan. Encantado de estar aquí compartiendo con Ángela esta presentación, porque es una presentación muy especial, como espero que se deduzca de las palabras que voy a decir. Y muchas gracias a la librería también por acogernos. Quiero empezar ofreciendo algunos datos que sirvan de contexto acerca del libro que estamos presentando hoy aquí. Su autor es médico y escritor, Juan Martínez de las Rivas, y ha conseguido mantener en Ávila, en la esquina noroeste de la muralla, un jardín que recibió como herencia y que más tarde descubriría con sorpresa y admiración que había sido diseñado en los años 20 del siglo XX, nada menos que por el paisajista sevillano Javier Vintuisen, nacido en 1874 y fallecido en 1956, uno de los grandes diseñadores de jardines de la historia de la jardinería española, comisario de jardines con la Segunda República, y que rescató de la ruina por un periodo breve el Jardín Botánico de Madrid. El proyecto de Vintuisen en Ávila ocupa lo que fue un terreno de huertas. Juan ha investigado y concluyó que esas huertas pertenecían al monasterio en el que vivió algún tiempo San Juan de la Cruz, con lo cual la conclusión es clara. No sabemos si es imaginaria o no, pero es muy clara. Por allí pasearía el poeta místico, y quién sabe si se inspiraría en esos paseos para algunos de los versos que vendrían después en su cántico espiritual, que se dice que lo concibió cuando estaba preso en Toledo o quizás más tarde en Jaén,
resulta verosímil incluir Ávila en ese hipotético viaje literario. El jardín de Juan se conoce como la finca Güell, porque su impulsor fue Eusebio de Güell y López, hijo del promotor del Parque Güell de Barcelona, obra de Antonio Gaudí. También es conocido en Ávila como el Jardín de San Segundo. Es un jardín de alrededor de 3.500 metros cuadrados, en una finca aún mayor, y hay una casa antigua muy bonita, si no me equivoco, del siglo XVI, y de una sola planta mimetizada con el terreno. Es un enclave de resonancias árabes. Aquí nos vamos a ceñir a lo que explican los expertos Clemens Steinberger y Wouter Rech sobre la influencia en la estética de los jardines europeos de las tradiciones persas y árabes, que se manifiestan en los siglos XIII y XIV por la expansión del Islam y las luchas de las cruzadas. El jardín europeo medieval se dispone de forma geométrica, y lo mismo el jardín islámico. Pero hay una diferencia, y es que el trazado del jardín islámico está más orientado hacia el disfrute de los sentidos y se expresa sobre todo a través del agua. Acordémonos de los patios de la Alhambra de Granada. Steinberger y Rech hablan de la fons salutis medieval, que se convirtió en el centro del goce sensual en el género pastoril, por ejemplo en el Decamerón de Boccaccio, como representación de las fuerzas y los placeres propios de la naturaleza. El jardín de Windthuysen en Ávila tiene ecos en su fino trazado de los encerrados jardines simbólicos imaginarios del gótico y el renacimiento, el denominado Hortus Conclusus. Pero el protagonismo que le da Windthuysen al agua nos retrotrae a ese jardín islámico bajo medieval, con un precioso estanque octogonal bordeado por parterres de rosas y una propuesta geométrica muy refinada que les sirve para sortear las complicaciones técnicas con gran naturalidad proyectual, a partir de una gran alberca desde la que se distribuye el agua por canales enterrados, lo que deja constancia del talento del diseñador. Es un jardín con patio, pequeño laberinto, bosquete y rosaleda. Las rosas florecen en junio, como también los paraísos oleagnus. Las lilas florecen en abril y los lirios y saúcos en mayo, siempre más tarde que en otros lugares de Castilla por la altitud de Ávila. Es en este último momento cuando el jardín alcanza su apogeo de color y perfume. Juan, hay que decir, que ha sobrellevado con flema británica la incomprensión, las trabas burocráticas y la carencia de reglas claras y duraderas por parte de las administraciones en España. Un auténtico logro ciudadano el suyo en un país donde no se valora lo suficiente la necesaria cooperación entre los ámbitos público-privados a la hora de mantener y cuidar patrimonios tan frágiles y valiosos como este jardín. En su lucha solitaria le ha servido de apoyo el humor de un autor inglés, Christopher Lloyd, que en 1970 publicó The Well-Tempered Garden, el jardín bien temperado, evocación del clave bien temperado de Juan Sebastián Bach, un manual de consejos y reflexiones sobre su experiencia como jardinero. Juan se ha inspirado también en sus viajes, visitando jardines parecidos al suyo, como los creados por Frida Kahlo en Ciudad de México, Emil Nolde en Sebull, al norte de Alemania, el legendario y maravilloso de Claude Monet en Giverny, Francia, el del escritor Rudyard Kipling en el Reino Unido y, sobre todo, el también maravilloso jardín en Sissinghurst Castle, en Kent, concebido por la poeta, novelista y jardinera Vita Sackville-West y su marido, Harold Nicholson. Vita fue, además, la íntima amiga y amante de la escritora Virginia Woolf. A partir de ahí, dejémonos llevar por el viaje al que nos invita en su extraordinario libro Juan. Es un viaje interior
acerca de las virtudes terapéuticas de ese lugar de tierra, piedras, agua y vegetación. El viaje es también literario y muy sutil. Dice una de las frases: a dejar el trabajo y pasear en calma por la Rosaleda entre rosas o nenúfares lo denomino Juan Ramonear o Rubén Daríar. Acordémonos de las rosas o nenúfares del poeta nicaragüense Rubén Darío en su indagación simbolista, y acordémonos de las rosas de Juan Ramón Jiménez. No sé si lo recordáis, pero había un precioso billete de 2000 pesetas en los años 80 que incluía un retrato de Juan Ramón Jiménez y uno de sus versos más prodigiosos: allá va el olor de la rosa, cógelo en tú sin razón, perteneciente a sus baladas de primavera. Los temas que toca Juan en su continua indagación literaria y humanística son incontables, por aquello que Oscar Wilde denominaba la condición absolutamente inconclusa de la naturaleza, siempre con el propósito de que entremos emocionalmente en su jardín. Un aforismo de Ángel Guinda dice: cuando salgo al campo, entro en mí. Y esto le da pie a Juan para expresar que el jardín puede servirnos de campo. No hay una barrera que separe la artificialidad del jardín de la naturalidad del campo. Juan trata también un asunto muy de actualidad: la hermandad con los árboles y las plantas. Recordemos y recomendemos el libro de Stefano Mancuso, Sensibilidad e inteligencia vegetal, en el que reivindica que debemos tener los ojos más abiertos hacia el mundo vegetal, ser más sensibles a él. A la pregunta, ¿podría ser recíproca esa afinidad de árboles y plantas? Los investigadores botánicos dicen que los árboles no son tanto individuos como colectivos. Y Juan añade: lo sean o no, colaboran, se comunican. En la cúpula de este lugar, las ramas de los saúcos y del arce se buscan, se entrelazan, compiten. Todo esto sucede en 4 ámbitos: cielo, tierra, infierno y agua. Sobre la tierra corretea Zaki, el perro, y del cielo aparecen las aves. Hay que decir que en el libro Zaki adquiere un protagonismo tan espontáneo y encantador que nos lleva a evocar el placer de aquellas lecturas de tantos grandes autores que han escrito sobre los perros, desde Thomas Mann a William Faulkner o Virginia Woolf. Escribe Juan: ha llegado la primera pareja de patos. Zaki los persigue, ladra y hostiga. No pueden salir del agua sin peligro. Incluso cuando salen volando del estanque bajo, Zaki está cerca de atraparlos. Y en otro momento, una garza ha estado alimentándose de los peces de los estanques. Esquilmó las carpas doradas y eliminó los maravillosos koi, ejemplares tan únicos en sus escamas manchadas de colores inesperados que reconozco a cada uno en el recuerdo. Eran los últimos koi. Se ha prohibido su cría y venta. Se temía que los koi, un tipo de carpa, se convirtieran en una plaga. Con la nostalgia de los koi aprovechamos para rendirle homenaje a Freddie Mercury, el cantante de Queen, que era un obseso de estos peces y tenía ejemplares que valían miles y miles de libras. Yo creo que el koi más caro que se ha vendido en subasta se vendió por 1,5 millones de libras casi. Porque los kois duran hasta 100 años, pueden durar, con lo cual el que los compra, pues si los cuida, tiene garantía de que le va a sobrevivir su koi, ¿no? Hay también reflexiones de actualidad en el libro de Juan con carga crítica respecto a la sociedad española. Los viveros buenos son tan necesarios para la cultura de un país como los buenos museos de pintura y las salas de conciertos, pero más raros. Abundan los viveros mediocres, burdamente comerciales. Y por último, hay en el libro un poema llamado Ciclo, que Juan dice que no lo concibió como poema, pero que a mí como lector
me parece uno de los poemas más intensos y sugerentes que haya leído en mucho tiempo. En él establece el calendario de la naturaleza a base de frases cortas que acaban conformando un paisaje emocional densamente poético en el que los atavismos inconscientes se funden con el sentido de la inmanencia, de la conexión con lo sagrado, de un cauce vital que nos aleja en un plano filosófico de la inestabilidad posmoderna. Porque este es un libro que tiene raíces profundas. Y de hecho su lectura me recordó, no sé por qué, una visita al claustro protogótico de Santa María la Real de Nieva, en Segovia, donde en los capiteles los artesanos escultores tallaron escenas del calendario agrícola bajo medieval, con imágenes que hacen referencia a la poda, la siega, la vendimia, con el momento álgido del mes de abril, cuando un joven en un capitel va a caballo, elegantemente vestido, con un ramo de flores en una mano. De ese caballero medieval saltamos vertiginosamente a los abejorros robotizados. En un momento del ciclo vital que establece Juan en su libro, leemos lo siguiente: el baile de los abejorros en sus flores. No, baile no, ataque, como de máquinas en su vuelo, con sus frecuentes súbitos cambios de dirección y celeridad. De ser máquinas, su vuelo sería más natural. ¿Veremos pronto abejorros y mariposas máquinas, indistinguibles de los que ahora se extinguen, criaturas técnicas con funciones biológicas? ¿Se venderán en viveros? Un día afloja el frío y reaparece el deseo de jardinar. ¿Por qué este libro es extraordinario? Yo diría que casi único en la literatura española, porque se encuentran muy pocos textos de creación relacionados con los jardines en la pobre tradición española en este campo, con la excepción quizás de Barcelona, donde la arquitectura y los jardines han estado siempre íntimamente ligadas y han conseguido crear un corpus intelectual propio. Hay que destacar que se está produciendo una eclosión literaria sobre lo que denominaríamos la conciencia del jardín. Y esto ha tenido también valiosas aportaciones en España, como las de Santiago Berueta o Eduardo Barba. En Francia, nombres como Gilles Clement y sus poéticos libros en torno a lo que él ha denominado el tercer paisaje, los paisajes periurbanos y los paisajes de las supuestas malas hierbas, hablan de una tradición muy fértil, la francesa, o también en Italia, con autores como Pia Pera o Umberto Pasti. Pero la tradición que enlaza primordialmente con el libro de Juan es anglosajona, con nombres en el Reino Unido de autoras como Elizabeth von Arnim y su jardín feminista de finales del siglo XIX, hasta llegar a escritores y jardineros tan exquisitos como el cineasta Derek Jarman, los citados Christopher Lloyd o Vita Sackville-West y otros nombres en femenino como Catherine Swift o Alice Fowler. Y en Estados Unidos, mujeres como Jamaica Kincaid o la poeta y premio Nobel de Literatura Louise Gluck, que en su libro The Wild Iris, el iris salvaje, hace mover la rueda del ciclo estacional durante todo un año en el jardín. En toda esta estela se acopla el libro Paseo a la perfección, y por eso su publicación no puede calificarse de otra forma que de acontecimiento literario. Qué bárbaro, muy bien, muy bien. Bueno, esto ahora tienes que publicarlo, Andrés. Te has marcado un texto impresionante de análisis y además es muy interesante porque, claro, yo, bueno, es cierto que claro, me sumergí en la lectura como dando por hecho que todo el conocimiento acerca bueno, del contexto del jardín, etcétera, bueno, pues sería como
adquirido por los presentes como por una especie de, no sé, nube del espíritu, ¿no? Informativo, pero menos mal que lo has dicho tú, porque yo no tenía nada preparado acerca de eso. Bueno, él ya lo sabía. Nos ha invitado a los dos por motivos que bueno, se complementan bien nuestras lecturas. Pero en fin, yo quería empezar diciendo que estoy muy agradecida con Juan por haberme invitado a hablar del paseo. Y bueno, estos días de lectura del libro para mí ha sido un viaje muy nostálgico también, porque bueno, quizás algunos de vosotros ya habéis leído el libro, los que no lo hayáis leído y lo leáis, enseguida veréis que, porque bueno, es que en la primera frase ya aparece mi nombre, que de alguna manera, bueno, para mí, yo siento que los años en los que Juan ha estado escribiendo este libro, estaba yo muy presente también en ese jardín. Y eso, bueno, pues queda recogido ahí. Y es una memoria que perdura y que gracias a que tú la has recogido, pues yo puedo volver a ella también, ¿no? Y hace tiempo que no pensaba en esos años. También pensaba lo hablábamos justo ahora, antes de que empezara la presentación, que después ahora tú comentas un poco sobre eso. Pero cómo hemos cambiado, ¿no? Y no ha pasado tanto tiempo, pero madre mía, tú cuando estabas empezando a escribir este libro, eras otra persona y yo, mientras tanto, también era otra persona. Y viendo un poco el reflejo que tú has captado en esas páginas, digo, madre mía, es increíble, ¿no? Como en un par de años, como todo se puede revolucionar tanto. Y bueno, eso también es el jardín, ¿no? Como las transformaciones que el jardinero mismo, que meticulosamente parece que intenta evitar, pero igualmente se producen, ¿no? Y las ramas caen vencidas por la nieve y intentas atravesar unas aguas heladas, pero te caes, ¿no? Y el agua te empapa, ¿no? De alguna manera. Bueno, yo quería compartir con vosotros una lectura del aspecto más literario del libro, ya que Andrés también has hablado del aspecto literario, pero sobre todo como nos ha puesto en contexto maravillosamente y nos ha contado pues cuál es ese jardín al que entraréis vosotros lectores, ¿no? Y bueno, quizás me diréis que es una obviedad, pero el caso es que cuando terminé de leer el libro estaba pensando un poco sobre lo que acababa de atravesar y lo que acababa de vivir. De pronto me di cuenta, claro, es que en realidad lo que ha hecho Juan mientras cuidaba su jardín ha sido escribir un jardín. Y igual que ha sido jardinero del jardín real, lo ha sido del jardín escrito, ¿no? Y en realidad esa es mi idea central sobre el libro, y os explicaré un poco por qué. El paseo es un jardín y las distintas partes es un reflejo, ¿no? Es un espejo, espejeado con el jardín real. Y lo que en la realidad son las distintas partes del jardín de las que nos ha hablado un poco Andrés, bueno, pues claro, es que es muy extraño para mí porque he vivido mucho allí y he caminado mucho por ese jardín y para mí es un lugar muy orgánico y cambiante incluso, ¿no? Que hay veces que me imagino unas partes como en un lugar y luego en realidad están en otra, ¿no? Como si el jardín y las distintas partes del jardín, cuando el caminante se introduce, cambiaran de lugar y se movieran en nuestra imaginación. Pero bueno, está la alberca, están los parterres con los rosales, están los cipreses, están los árboles del paraíso, ¿no? Bueno, creo que están las parras, cada una de las partes del jardín tiene su propia atmósfera, su propio ambiente, te envuelve como con un imaginario propio. Las posturas del cuerpo cuando estás en cada parte tienen que cambiar y tienen que adaptarse y uno no camina igual cuando está pasando junto al oratorio, como cuando está pasando por un camino de la última vez que estuvimos que me enseñaste que de repente se abría entre unos arbustos, ¿no? Y que un camino secreto que aparecía de repente. El cuerpo se tiene que adaptar, ¿no?
la respiración se adapta. En algunos lugares, en la parte de la pradera, puedes tenderte y puedes respirar. En otras partes tienes que ir como conteniendo la respiración porque el aroma de los paraísos no te deja respirar, ¿no? Entonces como que el cuerpo de la persona que habita ese jardín de alguna manera tiene que también adaptarse a ese jardín. Y en la literatura pasa un poco eso. Y, es decir, no leemos igual un poema japonés, un haiku, como leemos un poema místico de San Juan, ¿no? O como leemos un poema épico, o como leemos una enciclopedia botánica, ¿no? Cada lectura también tiene un reflejo en el cuerpo. Y este libro, lo que me pareció muy hermoso según avanzaba, porque al principio entras y siempre hay un tono, después hablaremos sobre el tono, sobre el lenguaje, siempre hay un tono que acompaña y que es, hay una frase de Joan Didion que decía que el estilo es el carácter y que a mí me hacía mucha gracia, pero sentía totalmente que te representa mucho. Hay autores a los que no les representa tanto, pero creo que a Juan le representa mucho. Es imposible esconder el carácter, tu carácter, ¿no? Cuando lees el libro. Está la agudeza, la elegancia, la distancia, pero también está una cierta rebeldía, de la que después hablaré más. Y bueno, esta voz que empieza siendo como, bueno, invitándonos a entrar en ese jardín de un modo distanciado. Hay un momento en el libro en el que dice que le gusta que los visitantes, no conducirles, ¿no? Y como que se separa unos pasos para ver hacia dónde se dirige el visitante y qué es lo que ve y cómo se comporta con el jardín antes de dirigir sus pasos, ¿no? Pues un poco que siento que cuando entra el lector en el libro también es así, ¿no? El principio del texto empieza pareciéndose mucho a esta cuestión enciclopedia botánica, más literaria obviamente que una enciclopedia, pero empieza con esa distancia, pero de repente enseguida ese tono con el que habíamos entrado, esa especie de franja genérica literaria, empieza como a temblar un poco, ¿no? Como entra un vientecillo y de repente ya nos desordena, ¿no? De repente aparece el relato, ¿no? Ahí creo que es el primer cambio brusco que hay en la cuestión como de identidad de géneros al interior de este libro. Es ese relato del médico y el perro que está en trance, ¿no? No sé si el primero, pero de los primeros. Aparece la poesía, el poema Ciclos que hablaba Andrés, aparece la memoria personal. Es decir, dentro de un libro que aparentemente no pareciera que va a presentar esa cosa tan mezclada que está tan presente en nuestra cultura y que también forma parte del jardín de Juan, esa cosa, bueno, pues sí, como esa mixtura, de repente nos damos cuenta de que estamos habitando, bueno, pues un texto muy moderno en ese sentido también, ¿no? De la mezcla de los géneros. Y bueno, es interesante también cómo vamos recorriendo además en una especie de viaje en espiral en el que esa voz nos va adentrando, nos va mostrando, como si nos mostrara las distintas partes del jardín, nos va mostrando los distintos géneros que pueden dar cuenta de un espacio como ese. Es interesante cómo empiezan a aflorar las ideas. Que me parece también uno de los aspectos más hermosos del libro de Juan y quizás más llamativos, y que tiene mucho que ver con su carácter, ¿no? Nos va relatando, nos va dando cuenta de cada capítulo, pareciera que da cuenta de un aspecto del jardín, ¿no? Por ejemplo, del rosal, o por ejemplo de la casa, ¿no? O habla por ejemplo, de la idea de oscuridad y luminosidad, el contraste, ¿no? Citando Tanizaki, o habla del perro Zaki, que me parece que viene de Tanizaki, no lo había sabido antes, ¿no? Hasta que no vi los dos nombres cerca. Cada capítulo, ¿no? Os decía, va entrando como en un tema, ¿no? Pero de repente
dentro de ese aspecto tan ordenado, como podría parecer también el jardín de Juan, cuando si uno lo viera desde arriba, tan ordenado, aquí está el estanque, aquí está la alberca, aquí está tal, de repente nos empezamos a perder y aparecen las ideas, que creo que es algo muy... Bueno, es el jardinero, ¿no? Esta idea de Juan como jardinero de su jardín y como jardinero del texto, la agudeza, ¿no?, de Juan, que de repente aparecen esas ideas que son muy diferentes, porque algunas, bueno, igual que en el jardín pasa, ¿no?, que de repente brota una rosa y esa rosa tiene no espinas, pero acículas, que esto lo explica también en uno de los capítulos, que las rosas no tienen espinas porque las espinas brotan de los tallos, del interior de los tallos, y en las rosas las acículas son como espuelas. ¿Veis? Simplemente esta imagen de comparar la espina de la rosa con una espuela que se cae, eso ya para mí es una idea que impregna el resto del libro, ¿no? Otras ideas son como el lirio. Hay un lirio que de repente brota en invierno, un año, en un lugar que no debería brotar ni en ese tiempo ni en ese lugar, porque tampoco había sido plantado en ese lugar, ¿no? Ideas milagro, ¿no? Ideas que pinchan, ideas que son milagrosas y que aparecen cuando menos te las esperas y que tiempo después se reproducen otra vez de forma inesperada en el mismo lugar y en el mismo destiempo, ¿no? O ideas huidizas como los cois, de los que hablaba Andrés, que, bueno, Juan cuenta en el libro también cómo para verlo en el estanque tenía que situarse a una hora determinada del día debajo de una sombra concreta para que no se proyectara su propia sombra en el agua y los cois no se asustaran, ¿no? Entonces ese koi que en otro momento que aparece que hay una periodista contigo y que estáis esperando a ver si aparece, ¿no?, y el koi no aparece, ¿no? Es como una especie de idea que se vislumbra y que no termina de decirse como tal, de enunciarse como tal. O otras ideas tiernas, como por ejemplo la presencia y la mirada del jardinero viejo, que creo que es una presencia que emana también ternura y que contagia el libro también de esa ternura. Ese libro que os contaba al principio parece ser una enciclopedia botánica, de repente se vuelve sentimental, se vuelve emocional, ¿no? Y algunas dolorosas, como estos árboles tronchados, cuando de repente, pues porque no se podaron de forma adecuada, o porque la helada llegó cuando no se la esperaba, o porque las nieves fueron más copiosas de lo normal, han tronchado una rama, o el martín pescador que cae en una red que pretendía proteger a las garzas, a los peces, pero que finalmente fue una especie de trampa mortal, tristemente, ¿no? Y no deseadamente. Y finalmente hay algunas ideas, o yo diría que hay una idea central que para mí sería comparable al árbol del paraíso. Y aquí casi que tendría que hacer una pausa para... Me cuesta, o sea, para mí hay... Tú decías que ojalá como que nuestros libros se hermanaran, ¿no? Yo creo que sin duda están hermanados y además, al menos por lo que a mí respecta, cuando tú estabas escribiendo el paseo, yo estaba imaginando Jara Morta y empezando esa vivencia también. Y de alguna manera creo que en esta idea central, que para mí es lo que vertebra y lo que irradia luminosidad en todo el libro, me siento muy identificada, ¿no? Y para mí ese árbol del paraíso fue muy especial en ese tiempo y como que me ayudó a pensar el mundo, que es algo que también me parece que haces con el libro, que es precioso cómo a partir de cosas tan concretas como ese jardín tuyo puedes reflexionar y hacer que los lectores reflexionen acerca de sí mismos y el mundo, ¿no? Y ese paraíso a mí me causó ese efecto, ¿no? Como una planta, como un vegetal, que después te preguntaré por esta palabra, como un vegetal, como él llama a las plantas, puede producir, puede cambiarte la vida, ¿no? Bueno, pues eso, extrañamente, a Juan y a mí nos ha pasado. No sé si vosotros alguna vez lo habéis experimentado, pero al menos nosotros podemos decir que no estamos locos porque lo compartimos. Bueno,
para los que no conozcáis este árbol, es un árbol de hojas alargadas y delgadas, de un color verde pálido, que al florecer emana un aroma dulzón y casi, de tan dulzón es casi una sensación de envenenamiento, ¿no? La que te produce, te marea, ¿no? De hecho, ese olor que a mí a veces me recogía flores Juan y me las guardaba en un botito de cristal para llevármelas de regalo, ese olor que tanto me gustaba, recuerdo que cuando estaba embarazada era el olor que menos soportaba. Y había un paraíso, cuando vivía en Moralzarzal, al lado de mi casa, en un jardín aledaño, y cada vez que pasaba por ahí para ir al autobús, es que vomitaba, o sea, es curioso, ¿no? Pero después preguntaremos a Nicanor si qué le pasa a él con los árboles del paraíso, ¿no? La primera rebeldía, ¿no? La primera rebeldía, ¿no? Bueno, este árbol para mí representa esa idea que contiene el libro de Juan y que lo vertebra y que sería una idea que querría rescatar y que querría defender más allá, sacarla del libro y como trasplantarla y llevarla como a todas partes conmigo. Y es la idea de una utopía de la simbiosis de las personas con los vegetales. Creo que ahí es donde está el clic que hace que se comprenda cuál es tu relación con el jardín, por qué has permanecido todos estos años cuidándola, por qué has tenido que escribir este libro, qué es lo que te toca a ti como persona, como espíritu. Es ese deseo utópico de que hubiera esa simbiosis, ¿no? Y el jardinero que es Juan en su jardín y que es Juan en o que sería quizás más bien la voz narradora, por ser como más técnicos, en este libro. Al principio pareciera, os decía que es un narrador distanciado, a veces elegante, que parece que está con un cincel, tallando ese texto para que sea perfecto, para que sea equilibrado, para que diga exactamente lo que tiene que decir, las explicaciones cuando tiene que decirlas. Con las tijeras va rasgando y podando esas ideas agudísimas, ¿no? E inteligentes, ¿no? Afiladas, que son parte de su temperamento. Pero, de repente, hay esa rebeldía interior, que es la propia rebeldía del jardín, que se resiste a ser podado, que se resiste a que lo dominen, a que lo domestiquen, ¿no? Y Juan, como jardinero y como escritor, como que hace comunión con esa rebeldía y con un aspecto quizás infantil. Yo también lo había reconocido cuando habla de cómo sus hijos, siendo niños, jugaban y el jardinero viejo era muy paciente con ellos porque cogían las ramas, las tiraban, la leña, no sé qué, no sé cuántos. Pero los niños también hacían, sí, me lo estaba imaginando, estaban haciendo comunión con el jardín en ese momento, estaban siendo simbióticos, estaban siendo vegetales igual que las otras plantas y estaban transformándose y transformándolo, ¿no? Entonces, esa idea de esa rebeldía, que es como, digamos, para mí lo más liberador y más poético del libro, y que se presenta también en forma de ataques de rabia, ¿no? Y ataques de pataletas, ¿no? Entonces, cuando de repente se cuenta en el libro, cuando el narrador va a casa de unos amigos que van a empezar un jardín y el jardinero les ha aconsejado que tienen que echar ciertos venenos en ciertos lugares y tapar con ciertas plantas bueno, como yo me imaginaba, es que es como si aún es que vas a casa de un escritor y le dices que tiene que ordenar sus libros como por colores, ¿no? Es como, no, los libros están vivos, una biblioteca está viva y un jardín está vivo, ¿no? Y el narrador se revela contra estos jardineros que quieren absolutamente domesticar, imagina esa utopía de la simbiosis. O incluso también cuando habla el narrador de
de cómo los locales de la ciudad donde está ubicado el jardín, bueno, pues como que le dicen cosas como que tendría que tener una puerta eléctrica para no tener que abrirla y cerrarla. Y entonces, ¿no? Es como que me parece muy bonito porque ahí la voz narrativa sale de esa cosa tan higiénica y de repente se vuelve pasional y el estilo se rompe, se quiebra, ¿no? Hace ese quiebre. No, ¿cómo voy a tener una puerta eléctrica si cada vez que toco esta puerta eléctrica veo y conecto con toda la historia que contiene esta puerta, ¿no? Y viajo en el tiempo, ¿no? O ¿cómo vas a decirme que estos cipreses debo quitarlos porque te hacen recordar los cementerios, ¿no? Y en realidad en la alberca, cuando van a arreglar la alberca, descubren que las piedras que conformaban los muros de la alberca estaban hechos de tumbas, lápidas, bueno, pues de hace siglos, ¿no? Esos cipreses con esas lápidas como que hacen una especie también de espiral, de espiral acerca de cómo también la vida en el jardín es una constante conexión con la muerte y por tanto con lo espiritual. Y bueno, en resumen, esto es lo que quería contar sobre el libro, ¿no? Y esto es lo que creo que esta es la invitación que nos hace Juan, y que yo recojo y que ojalá vosotros como lectores la recojáis. Sí, o sea, no sé si es posible hacer simbiosis con un vegetal, pero ojalá intentémoslo, ¿no? Muchas gracias. La verdad es que ha sido muy estimulante tu narración del libro y un poco al hilo de esa construcción que has hecho, hablando de esa rebeldía, de esa sumisión, de esa desobediencia del jardín, todo eso que me parece interesantísimo. Me gustaría preguntarle a Juan, ¿cómo has concebido el libro? O sea, ¿cómo se articula tu pensamiento para crear esa especie de quiebra de estilos, esa especie de dobles voces y triples y múltiples voces narrativas que se ven en él, esos saltos de género que son tan interesantes y, como ha dicho Ángela, tan modernos? O sea, es un libro absolutamente contemporáneo en ese sentido, ¿no? O sea, ¿cómo concebiste el libro, Juan? Lo primero que tengo que decir es que yo no quería escribir este libro. Esto si estuvieras haciendo la entrevista sería una exclusiva, ¿no? Una primicia. No quería escribir este libro. No quería escribirlo en los primeros tiempos porque pensaba que este libro ya tenía que estar escrito. Me parecía de una lógica aplastante. Este libro estaba escrito y yo lo encontraría y lo leería, que es lo que yo quería. Pero lo busqué y no lo encontré. Existe una literatura jardinera, existe una literatura de la naturaleza y sus fronteras y sus zonas aledañas, pero yo no lo encontré. De todas maneras, pues tampoco quería escribirlo. Con el tiempo me decían los amigos, y estas cosas que cuentas del jardín y tal, deberías reflejarlas en algún lado, deberías hacer un testimonio, escribir algo de esto y tal, ¿no? Pero ahí ya tampoco lo veía, a pesar de que sabía que el libro no existía, porque pensaba que estaba llamado en ese momento a escribir otras cosas más ambiciosas y un cuaderno de jardinero pues me parecía una ocupación para cuando estuviera jubilado, más o menos, como creo que se lo han tomado algunos otros autores, y quizá por eso no estaba ese libro logrado aún. Y llegó un momento en el que, después de muchos años pues en el jardín, y de producirse esas cosas que habéis más o menos comentado, de una especie de fusión que se produce, una fusión psíquica que puede llegar a ser
constructiva o patológica como cualquiera, ¿no? Como en las parejas, etcétera, también uno puede entrar en fusión con espacios como un jardín, ¿no? Y en este caso además una fusión de un elemento, tú Ángela tienes un niño pequeño, Nicanor, con un ser vivo vulnerable, no te puedes marchar, porque hay que regarlo, hay que estar ahí, y entonces eso produce un tipo de fusión especial. Pero bueno, llegó un momento, tú lo has aludido discretamente, en que por una serie de cuestiones personales no me sentía capaz de abordar una obra más ambiciosa, y entonces pensé, pues voy a ver qué posibilidades me da esto. En el jardín, cuando uno trabaja, el jardín te devuelve más de lo que le das. A veces es exigente porque no es un trabajo gradual, que se puede decir vas 4 horas al día o vas 2. Cuando te exige, te lo pide todo y todo a la vez y en fin, y ahí no puedes descansar. Pero siempre te devuelve más de lo que le das. Y en el texto empezó a pasar lo mismo. Empecé con pequeñas entradas que me facilitaban, pues en ese momento en el que estaba, componerlo, y nos fuimos ayudando el uno al otro. Igual que el jardín te ayuda, trabajas para él, pues el texto y yo nos fuimos ayudando hasta que empezó a surgir la verdadera necesidad de escribirlo, que es lo que crea realmente un libro logrado. Es decir, la necesidad, además de la visión de una tierra incógnita, de un lugar en el que todavía no ha estado nadie, y con esos impulsos son los que te llevan realmente a lanzarte a fondo hacia un libro. Y eso sucedió en un momento, y entonces, pues para contestar a tu pregunta, que no sé si la he contestado, yo quería huir de los libros convencionales de jardines que empiezan de una manera sistemática, pues con una especie de orden de calendario, otoño. A continuación pasan una serie de cosas consabidas y explicadas de una forma más o menos bella, pero es siempre lo mismo. Lo concebí, naturalmente hay unos ritmos, pero quería que se expresaran de una forma sutil. Tanto el paso de las estaciones, es decir, es el lector que es suficientemente inteligente para reconocer los signos de cambio, no hace falta dedicar una página a anunciar que aparece la primavera. Y el paso del tiempo a lo largo, como el recorrido a través de los jardines y otros, y la llegada al propio jardín, con una serie de avances y retrocesos, de manera que una serie de círculos en direcciones distintas iban creando una sensación de esfera, que es lo que buscaba. Y eso es lo que creo que puedo contestar. Así que yo esperaría que entráramos en diálogo entre nosotros y con los asistentes, y yo espero que algunos tengan preguntas incisivas y que sigamos así, es decir, improvisando a partir de ahora. Bueno, ¿se oye? Sí. Juan, buenas tardes. Nos conocimos hace muy poquito, y debido a las pistas que me han dado unas personas que tú mejor que yo conoces, pues estoy encantado de estar ahí, esa es la verdad. Pero yo te confieso que no he leído el libro, lo acabo de comprar, espero que me lo dediques, estoy emocionado con eso. Arrepentimiento también, no haber leído la parte de confesión. No, arrepentimiento no, porque tengo la ventaja sobre lo que habéis leído, que para mí es un bocado todavía por comer, ¿no? Y estoy encantado, y después de escucharos, pues la motivación es muy grande. Yo, cuando leía la reseña, no podía evitar recordar, por lo homónimo del tema, al libro del Paseo de Robert Barset. No sé si lo habéis tenido la oportunidad de leerlo. Yo lo leí hace muchos años y me dejó un pozo, que es la impresión que tiene un hombre, que acabó muy mal, como sabéis, el alemán está un poco loco, pero de esa reflexión que hay en una cosa tan bonita como es pasear y encontrarse las cosas por la vida, de
esas reflexiones que hay sobre, en este caso, él criticaba mucho a la sociedad y era un poco perverso en cuanto a esas cosas también. Y yo al leer la reseña tuya he tenido la intuición, no sé si me equivoco, de que también en ese paseo por tu jardín, ¿sabes? Efectivamente has llegado a reflexiones humanas y que vas a orientar en ese libro. No lo sé. Pero en cualquier caso, como hay muy pocas oportunidades de preguntarle directamente al autor ¿por qué tengo que leer ese libro? Me gustaría que me respondieras a esa pregunta, ¿no? No, muchas gracias, pero... Muchas gracias, pero realmente yo no debería contestar a esa pregunta, ¿no? El por qué... Sí, lo ha sido. ¿Por qué debes leerlo? Es que depende de ti lo que busques, ¿no? ¿Qué es lo que puedo dar con el libro? Yo no he intentado agradar, de hecho estoy sorprendido de la respuesta de los lectores hasta ahora, porque así como era un libro que yo no quería escribir porque pensaba hacer otras cosas, es un libro que cuando escribí lo abordé como un testimonio de algo que no se había hecho, una fusión de literatura y jardín hecha con verdadero entusiasmo, no como una cosa de fin de semana, entre dos novelas me pongo y hago esto, ¿no? Sino tratar de descubrir todo lo que el jardín te puede enseñar y qué es lo que verdaderamente tiene de propio un jardín en cuanto a cómo lo vive el jardinero. No como lo vivían algunos autores clásicos que iban en fines de semana y escribían muy bien, pero al que el jardinero les contaba más o menos cómo iba la cosa y ellos pues plantaban unos bulbos, sino de verdad ocuparse de todo lo que un jardín grande necesita. Pero he huido de todo esto que hay ahora alrededor, que me parece pues ñoño, cursi y casi cosas peores que hay alrededor de la naturaleza. Todo este afán pseudo-religioso, no religioso, pseudo-religioso, de hablarnos en términos de sanación, vamos a abrazar un árbol y nos vamos a sanar y todo eso, así que eso no lo vas a encontrar. Casi te voy a desanimar en vez de animar si lo que buscaras fuera eso. He tratado de ser fiel a lo que yo he encontrado en el jardín. Y no puedo decir más. No he tratado de agradar a los buscadores de sensiblerías de la naturaleza, que tienen su sitio, por supuesto, respetable en la sociedad, pero no en mi visión de estos asuntos. Así que creo que como vendedor lo he dejado, no te lo he dejado muy fácil. Yo es que creo que una cosa muy interesante del libro, a la que yo no me he referido mucho, es que el libro también habla de la brutalidad del jardín, o sea, de la imposibilidad de doblegar al jardín. Y es verdad que todo eso va en contra de toda esta literatura a la que él hace referencia, ¿no? Entonces, yo sí que te quería preguntar acerca de esto, porque en algún momento se ve en el libro también hasta un punto de desesperación de, por una parte, esa incapacidad de dominar todo el espacio y toda la deriva incontenible de lo vegetal, pero también la falta de ayudas que tú tienes, o sea, cómo de pronto notas una incomprensión social que solo se entrevé en el sentido de que no cuentas con otros jardineros que te ayuden o no con todos los que tú quisieras. En algún momento hemos hablado, Juan y yo, de cómo en el Reino Unido la tradición jardinera es impresionante, de cómo existe un organismo que se llama National Trust, que tiene un ejército de voluntarios y que se dedican a enseñar palacios y lugares históricos, entre los cuales hay numerosísimos jardines, y todo forma parte de la identidad nacional británica y de un orgullo de nación y de cultura, digamos, ¿no? Y esto es lo que a veces se echa en falta tanto en España,
donde por lo demás existe una tradición absolutamente compleja y refinada con respecto a la arquitectura, la jardinería y todas las influencias desde la parte judía y morisca a la cristiana de la que se nutre y con la que se conforma la identidad de España, ¿no? Entonces, a lo mejor me he liado un poco, pero ¿qué tienes que decir a esto, digamos? Bueno, eso tengo que decir por un lado que yo no quiero pedir. Yo estoy orgulloso de mi labor, digamos, y sé que este no es país para jardineros, todavía, pero no necesito pedir. A veces de lo que me quejo es ya no de la falta de ayudas, sino de las agresiones. Es decir, el vivir en un territorio pues en el que el alcalde más culto que hemos tenido era profesor de autoescuela, pues en una ciudad histórica realmente, vamos, más culto, es vivir en la incomprensión, el ataque, la destrucción, como a veces, por simplificar unas obras de una parcela del ayuntamiento vecina, pues te tiran un muro de 1700 y, en fin, y pues todo lo que viene detrás de juicios y de etcétera, que estás obligado a defenderte, te muestra la corrupción de un sistema caciquil, ya no poco comprensivo, y entonces pues te acostumbras a vivir aislado. Por otro lado, sabemos que los paraísos siempre son asediados, es casi una... casi es obligado, ¿no? Y entonces hay que contar con ello. No pido, me defiendo. Eso sería mi respuesta. ¿Alguien quiere preguntar? Yo se lo he comunicado alguna vez a Juan, pero se lo vuelvo a plantear y aprovecho también que estás aquí, Andrés. Leí tu libro por consejo de Juan y retomando esta conversación que estáis teniendo ahora mismo, yo diría también a la pregunta que has hecho tú, ¿qué tiene este libro? Este libro tiene muchísimas cosas. Es fundamentalmente un libro hermoso, es un libro que es capaz de... Perdonadme, no sé si llegará Me parece que es un libro hermoso, no solamente literariamente, hay muchísimas alusiones y muchísimas reflexiones que tienen que ver con lo filosófico, que tienen que ver con lo histórico, evidentemente, que tienen que ver con lo literario, y hay un compromiso evidente por parte de Juan de, yo lo veo así, intentar concienciar a la gente de que las cosas pueden ser de otra manera, no solamente atendiendo a la sensibilidad o insensibilidad política, desgraciadamente, que tenemos en España, sino a una reflexión ciudadana, porque creo que nos va la vida en ello también como ciudadanos y como país, ¿vale? Entonces, me resulta muy difícil reflexionar sobre todo lo que el libro tiene, pero me ha quedado siempre la idea en cada fragmento que ibas terminando, en cada párrafo, en cada capítulo, de que había, ya te lo he dicho, una cuasi reflexión poética que estaba a punto de surgir. Yo lo he visto muchísimas veces desde el punto de vista simplemente de la mirada del jardinero, de la reflexión sobre el tiempo, un tiempo que no es cronológico solo, ese tiempo que permite que florezcan los lirios anticipadamente y que obligan al jardinero también a reflexionar sobre eso y consecuentemente con toda una reflexión vital. Me parece un libro muy necesario, igual que me parece enormemente necesario el tuyo, Andrés, y estoy dispuesto a leer el de Ángela inmediatamente porque ahí hay un trío de lo más apetecible. Así que muchas gracias, sobre todo no te lo dije el otro día en Ávila, te lo he dicho en persona, pero lo quiero hacer público también. Bueno, yo quiero echarle una mano a la administración después de las terribles críticas que habéis hecho. El jardín de Juan está colocado en la posición, dentro de Ávila, en la posición
peor de todas porque está expuesto a los vientos gélidos que vienen del noroeste, y hay que decir que la administración ha construido 2 paños de muralla gigantescos que le protegen de esos fríos. Es verdad que hace algunos cientos de años, pero ahí está. En comparación con tu intervención en la presentación del libro de Andrés, ha quedado muy bien, Alfredo. Este no sé si llega. Sí, llega. Bueno, me cuesta mucho hablar en público, me sudan las manos, me tiembla la voz, y soy profesor. Pero bueno, quien no tenga contradicciones, como decía el maestro de guionistas, que se ingrese, que se interne. Lo primero que me gustó del libro de Juan, lo estoy leyendo, no lo he terminado, no fue el título. Y la malicia me decía, y lo último, no, hay más cosas que me gustan, aunque ya digo que no lo he terminado. Y me hizo reflexionar sobre la idea del paseante, que creo que los escritores lo decís con una palabra francesa que suena a pudding, ¿no? Y lo difícil que es el día de hoy pasear por la ciudad, ¿no? Por esta ciudad, que tanto he disfrutado en mi juventud y que tantos recovecos tiene que me gustaban, ¿no? Hoy en día me resulta difícil. Y cómo me refugio cada vez más en los parques y en los jardines, ¿no? A pasear, ¿no? Y sobre esa falta, ¿no? de disfrute, ¿no? en el paseo, y tener que ir a sitios especialmente elaborados, ¿no? para pasear, aunque algunos son muy salvajes, ¿no? Lo relacionaba con una cosa que me ha sorprendido mucho, muy gratamente en el libro, en Paseo, ¿no? Y es el hecho de que en un libro que empieza a hablar de jardines, que como habéis dicho se convierte en una especie de enciclopedia botánica, de repente surgir una rebeldía muy patente, pero sosegada, ¿no? muy razonada, muy pormenorizadamente razonada, tan gustosa, ¿no? Tan ajena a todas las voces airadas de políticos y otros, ¿no? Y una rebeldía que se eleva contra el mundo, contra la ley de la realidad, ¿no? Gracias, Juan. Gracias, pero no sé qué decir a continuación. Quería lucir y me lo... A mí sí me gustaría, perdona Juan, sí me gustaría preguntarte una cosa. Muy cerca de Ávila está en Segovia el jardín de Leandro Silva, por el cual tú tienes muchísima admiración, lógicamente. Y Leandro Silva, por lo que me contaron, diseñó su jardín sabiendo que este era un país con muy poca sensibilidad para los jardines, de tal manera que cuando él no estuviera, el jardín siguiera más o menos creciendo solo. Esto no es posible, pero digamos que lo articuló así para que la pervivencia del jardín superara las dificultades de un entorno hostil hacia la jardinería y los jardines y hacia este valioso patrimonio, que es lo que ocurre en España. Entonces, me gustaría que reflexionaras un poco sobre esto y que nos dijeras si hay salida. O sea, yo creo que una de las salidas es que todos ustedes recomienden este libro de una manera militante, de verdad, porque es un libro que educa la sensibilidad, educa el gusto,
Es un libro que tiene una cantidad de valiosos conocimientos, no solo literarios, sino también con la azada en la mano, con las herramientas de la jardinería en la mano. O sea, es maravillosa la condensación que hay en este libro. O sea, es una cosa verdaderamente admirable y que a mí como lector me conmovía continuamente, ¿no? No solo esta militancia por el libro, que espero que salgamos de aquí con ella muy clara, sino que nos digas qué se podría hacer para incentivar y activar la sensibilidad de la sociedad ante este tema de los jardines. Bueno, creo que voy a contestar de una manera un poco colateral o por lo menos al principio. Los escritores nos quejamos, o se quejan algunos, de que es difícil publicar, de que sus libros no se venden. Tristemente, pues los de poesía tienen tiradas muy cortas, de que los críticos no hacen caso, no analizan de verdad las obras, que se hacen suplementos en los que se ponen, pues digamos, novedades de una determinada cosa. Los libros sobre bicicletas pues son y pasan por alto en la verdadera crítica en profundidad de las obras y, en fin. Los cineastas se quejan también, no digamos, porque les falta ayudas, porque es costoso hacer una película. Todo es difícil, pero entonces pensad en los jardineros. Los jardineros necesitan un verdadero mecenas, necesita un talento para crear jardines, necesita que le proporcionen una parcela, que le den posibilidades de crear elementos de agua, en fin, muros, etcétera, plantar. ¿Y qué ha pasado con algunos? Pues que hemos tenido grandes talentos, pero nadie se ha acordado de ellos, ¿no? En el caso de Segovia, de Leandro Silva, pues tristemente él, favorablemente consiguió comprar una parcela muy barata en un sitio que nadie quería para hacer su propio jardín. Y ahora es donde está esa maravilla, pero tristemente después tuvo que vender la casa de su propio jardín porque no podía salir adelante. ¿Y quién era? Pues el mayor talento de la segunda mitad del siglo XX en la creación de jardines en España, que creó ese maravilloso Romeral de San Marcos. Así que, ¿qué podemos hacer? Pues está todo por hacer. Hemos estado mucho tiempo, más de lo que deberíamos, y yo creo que vamos a terminar, ¿no, Ángela? ¿Quieres? No, que bueno, pues, os puede firmar ahora Juan los libros que queráis y continuamos con la firma del libro. Y muchas gracias por venir. Muchísimas gracias.